Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a este tiempo, el tiempo de la palabra. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muchísimas gracias también para nuestros hermanos en Suecia, Estocolmo, a través de Vivo para Cristo TV. Muy buenas tardes para ustedes allí en su horario. Gracias por acompañarnos. Venimos en esta serie hablando de las puertas en Jerusalén. La restauración, el reparar, el reconstruir las puertas. Y estamos buscando, por supuesto, la aplicación, espiritualmente hablando, a nuestra vida. Es algo maravilloso. Vamos a estar en el libro de los Salmos, en el Salmo 87 y en el verso 2, para dar comienzo hoy a nuestra puerta número 9, la puerta de la inspección. Preste mucha atención. Puerta de la inspección. En el libro de los Salmos, en el Salmo 87, verso 2, dice la palabra: el Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Hasta hoy vamos con la puerta número 9. Y cada una de las puertas anteriores, sin lugar a dudas, nos ha dejado una enseñanza poderosa en nuestras vidas. Acompáñeme por favor al libro de Nehemías. Y en el libro de Nehemías vamos a estar en el capítulo 3 y tomaremos el verso 31 en el libro de Nehemías, por favor. Léalo conmigo. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo de los comerciantes, frente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina, la puerta del juicio o la puerta de la inspección. Esta puerta es muy interesante porque después de él, dice la palabra en Malaquías 3:31, Malquías, uno de los orfebres, hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo y de los mercaderes, frente a la puerta de la inspección, puerta del juicio, puerta de la evaluación, puerta de un examen minucioso, hasta el aposento alto en la esquina. Aquí el nombre Malquías en este texto de Nehemías capítulo 3, verso 31, nos dice y nos traduce en el hebreo Malquilla, que significa Yahweh es mi rey. Dígalo conmigo, este nombre de Malquías, para que usted tome atenta nota. Muchísimas gracias por los hermanos que llevan sus notas. Gracias, ayer me compartían en el mensaje. Llevo atentamente cada nota bíblica, cada estudio bíblico, lo registro en mi libreta de apuntes. Qué bueno, gloria a Dios, me siento muy bendecido de saber que hay quienes lo están haciendo, porque esto es con un corazón dispuesto para aprender todos los días. Malquías nos traduce del hebreo Malquillá, que significa Yahweh es mi rey. Muy importante. Esta puerta de la inspección tiene algunos otros nombres. Es conocida también como la puerta de la revista. Usted, si alguno de ustedes ha sido reservista o es reservista en el ejército, en su nación, recordará que cuando se presta el servicio militar hay algo que se llama la revista. Se hace revista. ¿Qué es? Cuando los oficiales superiores forman a todo el ejército y se hace una inspección minuciosa de todas las prendas militares, no solamente los uniformes, el armamento, la presentación personal, sino lo que se llama el menaje. El menaje son todos aquellos utensilios que el soldado debe utilizar. Entonces, la puerta de la inspección también se conoce como puerta de juicio, también se conoce como puerta de revista, es decir, de examinar todo cuanto el soldado debe llevar consigo. La puerta también del alistamiento, es decir, cuando nos preparamos para salir. Recuerden que ayer vimos una enseñanza maravillosa a través de la puerta de los caballos, una puerta muy interesante, la verdad. Seguí aún profundizando sobre el tema y hay tanto que aprender allí. Pero lo importante cuando preparamos la salida a la guerra espiritual, no podemos salir a una guerra si no estamos debidamente preparados. Yo conozco, por ejemplo, del ejército en América, que antes de ir a las guerras en otras naciones, preparan a sus soldados en las temperaturas según el clima de esa nación,
en el idioma, según el idioma de esa nación, en el tipo de alimento en esa nación. ¿Para qué? Para que el alistamiento de sus hombres, una vez alistarse, se preparan para salir a la guerra, cuando lleguen a su destino, no los tome por sorpresa la situación climática, geográfica, el idioma y muchas otras cosas de carácter cultural. Es la puerta del alistamiento. Por lo tanto, para nosotros los creyentes, esta puerta del alistamiento es fundamental, porque antes de salir a cumplir con la gran comisión y el gran mandamiento, ¿cuál es la gran comisión y el gran mandamiento? Evangelizar, y que las personas reciban del Yeshua y a su vez dice, y se bauticen. ¿Quién? A todo el que creyere, porque el bautizo, recuerden que el bautismo no es salvación, el bautismo es una demostración, si me permiten la expresión, pública de que hemos recibido al Padre en nuestro corazón. Así es que representa esta puerta, la puerta del juicio. ¿Hacia quién? Hacia cada uno de nosotros, los creyentes, que entregamos nuestra vida completamente al servicio y al compromiso del ministerio. Recuerden que la palabra ministerio traduce servir. Ministerio no es honor, ministerio no es posición, ministerio no es autoridad, ministerio es servir. Y ayer vimos cómo en la puerta de los caballos, cuando hablamos del ímpetu de este animal, del orgullo de este animal, el Señor trata con nuestro orgullo, en nuestras fuerzas, para ponernos siempre al ministerio, a la humildad y a la disposición para el servicio. Así es que cuando hablamos del objetivo de la puerta de la inspección, es importante entender que en la puerta de la inspección el Señor nos hace corrección. Dígalo conmigo, corrección. El Señor empieza a corregirnos en aquellas áreas donde nosotros humanamente estamos fallando. Y cuando, como dice el apóstol Pablo, queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. Hebreos capítulo 12, en el capítulo 12, verso 5 del libro de los Hebreos, acompáñeme por favor, dice esta palabra: ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo? Hijo mío, no menosprecies la disciplina. Esta palabra disciplina es tan importante, tan extraordinariamente importante. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12, verso 5, estoy repitiendo la cita, ustedes me han pedido que repita con mayor frecuencia las citas bíblicas, aquí estamos, Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6. Es decir, que cuando tenemos esa fidelidad al Padre en el ministerio de servir, pues evidentemente en la puerta de la inspección, allí vemos la disciplina y el Señor corrige, el Señor exhorta, el Señor nos llama la atención porque dice esta palabra que al que ama disciplina, es decir, nos produce aflicción cuando estamos frente a la prueba, a la adversidad, a la contrariedad. En hebreo la palabra mifkat designa o considera el término asignación, encargo, tarea, encomienda, y también es ordenanza, instrucción, mandato, directriz. Es por lo mismo que esta palabra significa que hay un mandato que está señalado para que lo cumplamos con disciplina. Recuerden, por ejemplo, cuando José y María fueron anunciados de que se iba a llevar a cabo un censo, el mandato decía que debían estar en su lugar de origen, en su ciudad de origen de nacimiento para poder ser censados, de tal manera para poder ser contados en esa ciudad. Por lo tanto, debían trasladarse nuevamente a ella. Disciplina. Esto nos indica el Señor que cada uno de nosotros, cuando pasamos por la disciplina del Padre, es porque Él llama la atención para que cada tarea que sea encomendada en el ministerio la podamos realizar cumplidamente. En el libro de Isaías, en el capítulo 13, verso 4, por favor acompáñenme a Isaías, capítulo 13, verso 4, dice la palabra: el Señor de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. Aquí estamos confirmando con este texto lo que leíamos hace un momento. En el ejército, los oficiales superiores o el oficial superior ordena la formación de los soldados
y realiza una inspección. Recuerden que nuestra puerta número 9 es la puerta de la inspección. Organiza una inspección para que todo el equipamiento esté absolutamente en su lugar. Isaías capítulo 13, verso 4 nos confirma este texto y nos dice: el Señor de los ejércitos, ¿quién es? Dígalo conmigo: Hashem, nuestro Padre eterno, revisa su ejército para enviarnos a la batalla. Esta puerta de la inspección, entonces, mis amados hermanos, no solo es contar el número de hombres disponibles que se lleva a la batalla, sino que inspecciona su condición, y cada miembro de ese equipo, cada guerrero, cada líder, cada hombre debe ser examinado cuidadosamente, de tal manera que cuando salimos a cumplir la tarea, esta gran comisión, estemos, repito, debidamente preparados. ¿Saben? Es muy importante estar preparados cuando salimos a la tarea de evangelismo, no con el evangelismo religioso. Cuando pretendemos ganar almas para Cristo de manera religiosa, imponiéndoles una palabra, atacándolos por su religión o su condición religiosa, atacándolos incluso por el pecado de manera hostigante, no es la manera como debemos llevar el mensaje de la palabra. Porque recuerden que el Señor en la palabra nos dice que Él es amor. Él no es solamente que tiene amor, Él es amor. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a compartirle a otra persona en nuestro sitio de trabajo, en la escuela, en la universidad, en nuestro entorno, a nuestra propia familia, no es con agresividad desde el punto de vista de la fuerza del hombre, sino desde el punto de vista del amor de la palabra para alcanzarlos y llevarles un mensaje que les traiga transformación, alivio y que por supuesto los presente a los pies del Padre. En el libro de Salmos, en el Salmo 17, verso 3, dice la palabra: tú has probado mi corazón, me has visto de noche, me has puesto a prueba, y nada hallaste, he resuelto que mi boca no peque. Preste atención a este Salmo 17.3. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: tú has penetrado mis pensamientos, de noche has venido a vigilarme, me has sometido a prueba de fuego y no has encontrado maldad en mí. No he dicho cosas indebidas. Tanto compartiendo en el mensaje de la palabra en la congregación, uno de los problemas más delicados que el guerrero, el hombre de Dios, puede cometer más que cualquier otro pecado o cualquier otra falencia dentro de la inspección que Dios hace, es cuando la persona habla mal de alguien. El hablar mal, el decir mal, el hablar cosas que no debemos, que no tenemos que hablar de un hermano, de una congregación, de un pastor, de un compañero, de un amigo, de cualquier persona. Cuando hablamos mal, en esa inspección, en esta puerta de la inspección, el Señor nos dice, es uno de los más graves y comunes errores que se cometen en el ejército de Dios. Repito, el hablar mal. El hablar mal de una congregación, el hablar mal de una denominación, el hablar mal de un pastor, el hablar mal de la esposa de un pastor, el hablar mal de un compañero, hermano de la fe en la congregación. Así es que en la inspección que Dios hace, este Salmo 17 es maravilloso porque dice, y lo quiero repetir: tú has llegado a mis pensamientos, has penetrado, puntualmente dice esta versión, mis pensamientos. Es decir, tú conoces cuál es mi pensar diario, las intenciones y el pensamiento de mi corazón. De noche vienes y me vigilas. De noche vienes y me vigilas. Me sometes a pruebas de fuego, a pruebas de sobrevivencia espiritual, a pruebas de fuego. El modelo de Job, pruebas de fuego, perdiéndolo absolutamente todo. Y dice Job, pues he venido sin nada y sin nada me voy. No hagas tesoros en la tierra porque nada te llevarás. Dice la palabra, y no has encontrado maldad en mí. Atención, no has encontrado maldad en mí. ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia encontramos a tantos hermanos con un anhelo profundo en su corazón
de servir en el ministerio. Sí, qué bueno servir en el ministerio. Esto nos produce una gran satisfacción desde el punto de vista del ministro, del servir. Pero, sin embargo, hay personas con las que no puedo tratar, hay personas con las que ni siquiera nos cruzamos una mirada o un saludo, porque es que con esa persona, dicen por allí, un dicho popular, lo mastico, pero no lo paso. Entonces, en esta puerta de la inspección, dice el Señor, yo vengo a ti y examino tus pensamientos. Yo vengo a ti y te vigilo de día y de noche. Yo te pasaré por pruebas de fuego porque quiero saber cuál es tu acción y tu reacción, tu carácter frente a estas adversidades. Y he visto que en ti no hay maldad, por lo tanto, veo que eres una persona que aun cuando hablas, no hablas cosas indebidas, sino que hablas con entendimiento y sabiduría, es decir, con bendición. La palabra bendición, ¿qué significa? La palabra bendición significa decir bien, decir bien. ¿Qué significa la palabra maldición? La palabra maldición significa decir mal, maldecir, maldición, decir bien, bendición. Así es que el Señor nos examina y vemos cómo Dios examina, por ejemplo, la vida de David. Y una de las cualidades principales de Dios en este proceso y en este salmo vemos cómo es probarnos frente a las vicisitudes diarias. Y somete a prueba a este hombre David y lo evalúa y lo examina. Y la palabra probar aquí en el hebreo es bacham, que significa acrisolar. La palabra acrisolar o crisol, para muchos posiblemente sea un término conocido, es una técnica que se utiliza especialmente por los orfebres cuando toman el oro y lo pasan por el fuego para purificarlo. Cuando está el oro en el proceso del fuego, en alta temperatura, en la prueba, en la inspección, entonces empieza a soltar, a desvanecer todo aquello que no es oro, que contamina al oro. Y a esto se le llama crisol, es decir, todo ese desecho de los metales una vez son pasados por el fuego, esto se llama crisol, acrisolar, es decir, el Señor cuando nos pasa por el fuego lo que está haciendo es retirando en la inspección, en la puerta de la inspección, está retirando de nosotros todo aquello que trae contaminación, todo aquello que no nos permite tener pureza. La pureza del oro, 99.9% puro. Entonces necesita acrisolarnos, es decir, pasarnos por la prueba del fuego, escudriñarnos y sacarnos de toda aquella impureza o contaminación. En el libro de Daniel, en el capítulo 5, vamos por favor a Daniel capítulo 5, en el verso 25, dice la palabra, mas tú, hijo, Belsasar, ¿no has humillado tu corazón y la escritura que se trazó en la pared? Recuerden esta historia, el dedo de Dios escribe en la pared y en aquella pared escribe esta frase, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que esta interpretación del asunto nos dice, Mene, contó Dios tu reino y ha puesto fin. Tekel, pasado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos, y ha sido dado a los medos y a los persas. En estas palabras vemos cómo nos trata el tema de la puerta de la inspección. Seremos inspeccionados, seremos pasados por el fuego, seremos pasados por esa balanza en el que se determinará si nuestro ministerio y nuestro trabajo de servir ha sido un trabajo realmente eficiente o ha sido un trabajo totalmente deficiente. Por lo tanto, el Señor, dice la palabra, juzgará el comportamiento y, por supuesto, algo muy importante, la falta de arrepentimiento del creyente. Apenas hace unos días terminamos por celebrar esta maravillosa celebración de Yom Kippur, el día del perdón. Y también hablamos del tiempo del arrepentimiento, porque todo creyente, recuerden que nosotros venimos del pecado, y venir del pecado significa que en la inspección Dios trata con nosotros, porque dice la palabra que una vez abandonamos el pecado, somos una nueva criatura.
el creyente, una nueva criatura en nuestra mente, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir. Por lo tanto, es necesario, se hace necesario que entremos a un tiempo de Shetuvá. El Shetuvá, que significa arrepentimiento o que significa el regreso, regresar a la palabra, regresar por la senda antigua, regresar por los estatutos y las ordenanzas que el Señor tiene para cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. Permítame cerrar, mis amados hermanos, ya en este tiempo, con este texto maravilloso de segundo libro a Corintios, en el capítulo 5, verso 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Allí estamos, puerta de la inspección. Y el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, en el verso 13, dice la palabra: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá juicio y obra a su obra juntamente con toda esta encubierta, ya sea buena o mala. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 13, nos dice: lo más importante ahora es, mis amados hermanos, guarda los mandamientos, guarda los estatutos, guarda las ordenanzas. Y dice la palabra: cuando guardamos los estatutos y guardamos las ordenanzas y guardamos los preceptos, los misbat, entonces tus días serán prolongados y todo cuanto tú empieces, dice la palabra, en todo te saldrá bien. Como dice Josué: esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo, a donde quiera que vayas. No temas ni desmayes, porque todo cuanto tú empezares, todo será de bendición, porque en la puerta de la inspección ha sido aprobado. Y como ha sido aprobado y ha sido encontrado justo, y ha sido encontrado solamente justo nuestro Padre, pero ha sido encontrado apto para el servicio en esta inspección, entonces yo estaré contigo y todo te saldrá bien. Mis amados hermanos, ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias a todos ustedes quienes nos envían permanentemente sus mensajes. Son muy importantes. Gracias. Yo me tomo el tiempo para leerlos y para contestarles, por supuesto. Así es que, shalom, un muy buen día, una muy buena tarde, muy buena noche también a nuestros hermanos en Europa. Bendiciones. Hasta el día de mañana. Muchísimas gracias.